Listo, chicos. Entonces vamos a continuar con el desarrollo de este portafolio personal. El día de hoy vamos a continuar con el siguiente tema que es registro y login. Vamos a ver, obviamente, las diferentes estrategias que ustedes pueden implementar para poder, obviamente, proteger toda la información de los portafolios. Adicional a ello, cada usuario que se registre va a poder crear sus propios portafolios para que de esta manera no se choque la información. ¿Ya? Entonces, antes de continuar, vamos a ver un poco acerca de lo que tiene que ver la teoría. Es muy importante tener en cuenta acerca de cómo funciona el proceso de registro y también el proceso de inicio de sesión, ¿sí? Este es un clásico ejemplo de una comunicación cliente con el servidor, ¿sí? Cuando un usuario ya se registra en un web server, entonces la primera vez que accede a la página hace una petición al servidor. El servidor lo que hace es verificar que tenga esa información almacenada en la base de datos y posterior a ello lo que hace es enviarle al usuario o al cliente un ID para que de esta manera guarde la sesión del usuario que va a iniciar sesión. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? Si es que el usuario quiere acceder a otra página, ¿sí? Entonces, con una solicitud se le va a enviar ahora el ID de sesión para que de esta manera el servidor nuevamente procese la información y pueda enviar la información requerida, ¿sí? Entonces, ese es el flujo completo de cómo sería un proceso de inicio de sesión y cómo luego cada una de las diferentes vistas son protegidas y que únicamente van a ser accedidas a través de lo que es la sesión del usuario. Adicional a ello, también vamos a ver un poco acerca de el método que vamos a implementar para lo que es el registro y también para la parte del inicio de sesión. Nosotros vamos a utilizar lo que es Passport.js, el que nos permite obviamente realizar el flujo completo de registro e inicio de sesión de una manera mucho más fácil, ¿sí? Entonces, cuando un usuario requiere hacer un inicio de sesión, el usuario envía tanto lo que es su usuario y su contraseña. Posterior a ello, entra en ejecución lo que es Passport. Passport tiene diferentes estrategias para poder autenticar a un usuario. Dentro de esto vamos a utilizar la estrategia local, que es usuario y contraseña, ¿ya? Y esto sería como un condicional. En el caso de que las credenciales enviadas son correctas y están almacenadas en la base de datos, entonces lo que se realiza es el proceso de serializar la información del usuario. Este proceso de serializar, hagan de cuenta como que estuviéramos hasheando toda la información del usuario, ¿sí? Por eso dice es serializar, ¿sí? Entonces, una vez que ya se serializa toda la información del usuario, nosotros podemos directamente desde el ID del usuario, podría establecer el, la sesión como tal, ¿sí? Pero en el caso de que si es que el usuario envía la información de manera errónea, tanto lo que es usuario y password, entonces automáticamente se ejecutaría lo que serían los errores de mensajes o el tema de el redireccionar a una página para que pueda iniciar sesión, ¿sí? Entonces, este es el flujo completo de cómo sería el proceso de inicio de sesión utilizando lo que es Passport, ¿sí? Tenemos en este caso de que el usuario comienza a realizar el proceso de autenticación. Acto seguido, lo que hace es enviar el usuario y la contraseña. A continuación, se ejecuta la estrategia que se implemente por parte de Passport.js y a continuación lo que se hace es serializar la información del usuario, ¿sí? Recuerden que al yo decir serializar es como que estamos encriptando toda la información del usuario. Y una vez que la información está como que encriptada, automáticamente
solo se requiere enviar el ID del usuario. ¿Para qué? Para poder con esto realizar obviamente el proceso de guardar la sesión del usuario. ¿Sí? Listo. Y una vez que en este caso ya se tiene la información del usuario con el ID, toda su información a través de una sesión, ¿qué pasa si es que yo quiero recuperar toda la información del usuario para poder mostrar esto en pantalla o poder mostrar en alguna otra interfaz? Entonces viene el proceso de deserializar al usuario, que sería obviamente lo contrario, ¿sí? Aquí es donde nuevamente volvemos a recuperar toda la información del usuario, ¿sí? Entonces, para ponerlo en simples palabras, si nosotros tenemos acá toda la información del usuario, que puede venir en este caso de esta manera, ¿sí? Todo está serializado, ¿sí? Pero si nosotros queremos, en este caso, deserializar toda esta información y poder leer la información del usuario, pues aquí tranquilamente hacemos el proceso de deserializar. Y aquí podemos luego nosotros obtener lo que es el usuario. Podemos tener en este caso lo que es la contraseña y otra información que automáticamente posterior a ello se vaya a enviar, ¿sí? Entonces, miren, este es el proceso de cuando se quiere recuperar la información, cuando ésta sea serializada, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque así es como va a funcionar Passport.js. Listo. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos claro un poquito el panorama de cómo funciona el proceso de inicio de sesión con Passport.js, entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Vamos a crear, en este caso, lo que son las respectivas vistas para el usuario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un directorio dentro de Views. Regreso a mi proyecto, voy a SRC, clic derecho en el directorio Views y voy a crear una nueva carpeta. Esta carpeta se va a llamar User. ¿Qué va a tener User? Va a tener dos archivos. Un primer archivo, clic derecho, nuevo archivo, loginform.hbs. Y a continuación vamos a tener otra vista que se va a llamar clic derecho, lo mismo en el directorio user, clic derecho, nuevo archivo y registerform.hbs. Perfecto. Únicamente tenemos dos vistas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en la primera vista, que es Register Form, ¿sí? Entonces, copiamos aquí. Aquí está todo lo que es el código para el proceso de registro de un usuario, ¿sí? Que no es nada más que un formulario que tiene toda la información para que pueda registrarse un usuario, ¿sí? Listo. Cerramos y continuamos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a trabajar, en cambio, en el código de la otra vista, loginform.hbs. Entonces copiamos, abro loginform y pego. Listo. Igualmente, aquí tenemos lo que sería toda la lógica necesaria del formulario para poder iniciar sesión. ¿Ya? Listo. Cerramos, minimizamos y continuamos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a trabajar en la creación de los respectivos controladores. ¿Ya? Entonces, lo mismo, voy a crear lo que es un nuevo archivo dentro del directorio controllers. src, controllers, clic derecho, nuevo archivo. Y voy a llamar usercontroller.js. ¿Qué vamos a tener aquí adentro? Vamos a establecer los respectivos métodos como tal. Perfecto. Entonces vamos a ver cada uno de estos métodos, qué es lo que nos va a permitir realizar. Este primer método es para poder mostrar el formulario de registro. Este otro método es para capturar la información del formulario
y almacenar en base de datos. ¿Sí? En cambio, acá lo que vamos a hacer es lo mismo. Mostrar el formulario para el inicio de sesión. ¿Sí? Entonces aquí lo que hacemos es un método para mostrar el formulario de login. ¿Ya? Y acá lo que vamos a hacer es el mismo método, pero en este caso para realizar el inicio de sesión con los datos del form. Perfecto. Y por último, tenemos lo que sería el método para realizar el cierre de sesión. Perfecto. Listo. Entonces ya tenemos los métodos que nos va a permitir interactuar de una manera mucho más fácil. Recuerden lo mismo. En este caso, lo que estoy haciendo, estos dos métodos, ¿sí? Me van a permitir trabajar con lo que es el proceso de registro. A continuación, tengo lo que es estos dos métodos que me van a permitir trabajar con lo que es el login o el inicio de sesión. Y luego tenemos el método que me va a permitir trabajar con lo que es el cierre de sesión. ¿Sí? Listo. Entonces, como ustedes saben, son métodos. Estos métodos necesitan ser exportados. ¿Sí? Entonces, lo mismo, aquí hacemos lo que es la exportación de los métodos. Que en otras palabras, yo les había dicho que esto viene a ser como los controladores. ¿Sí? Listo. Entonces, estamos exportando render register form, render register new user, render login form, login user y logout user. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Como ya trabajamos en los otros controladores, necesitamos ahora establecer por cada controlador su ruta correspondiente, tal y cual como se lo realizó en la sección del portafolio. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo archivo en el directorio routes. ¿Ya? Entonces, lo mismo, cerramos y vamos nuevamente. SRC, nos vamos al apartado de rutas, clic derecho, nuevo archivo y vamos a crear un nuevo archivo llamado user.routes.js. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? Es, como yo les había comentado, es exactamente lo mismo como se ha trabajado previamente. Necesitamos primero hacer la importación de la clase router. Acto seguido, necesitamos realizar el apartado de la creación de la instancia. Y por último, hacemos el tema de exportar la variable router. ¿Sí? Si ustedes ven, esta misma lógica de hacer la parte de la importación, luego de crear la instancia y por último el tema de exportar la variable, siempre se debe realizar cada vez que se cree un nuevo archivo routes. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Y aquí vamos a definir cada una de nuestras rutas. ¿Cuáles son las rutas? Vamos a ver estas aquí. Listo. Entonces, lo mismo. Como ustedes saben, aquí lo que voy a hacer es cerramos esto y me voy a la parte de mis controladores. ¿Sí? Entonces, esta es la ruta. Voy a poner, es la ruta para mostrar el formulario de registro. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Luego, este sería la ruta para capturar la información del formulario y almacenar en la base de datos. Listo. Luego continuamos con el siguiente, que sería la ruta para mostrar el formulario de login y luego la ruta para realizar el inicio de sesión con los datos del formulario. Y como ustedes saben, tenemos el último método que sería ahora nuestra ruta para realizar el cierre de sesión. ¿Sí? Entonces, tiene relación
estas rutas que nosotros tenemos este momento con cada uno de los controladores que ya se habían desarrollado previamente, ¿sí? Entonces, lo mismo. Para resumir, recuerden, tenemos lo que sería la ruta que va a permitir automáticamente realizar el cierre de sesión. Luego tenemos las rutas que nos van a permitir trabajar con el proceso de inicio de sesión o el login. Y también tenemos ahora nuestro grupo de rutas que nos van a permitir trabajar con el proceso de registro, ¿sí? Recuerden que cada una de estas rutas que le voy a marcar en este momento con color rosado requiere la ejecución de un controlador respectivo. ¿Y cuál sería en este caso el controlador que se va a disparar? Sería pues obviamente, en cambio, todo lo que le estoy colocando en color amarillo. Este sería el controlador que automáticamente cuando el usuario ingresa a una URL, llega a una ruta y obviamente pues acto seguido se dispara un controlador, ¿sí? El controlador sería todo lo que está en color amarillo y por supuesto cada una de las rutas sería todo lo que está en color rosado. Perfecto. Listo. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Como ustedes saben, se realizó el proceso de exportar cada uno de estos métodos o los controladores y ahora necesitamos importar. ¿Y cómo hacemos? De una manera fácil. Como yo les había dicho, nos posicionamos al final de cada método, control barra espaciadora, y ustedes ven que automáticamente ya nos permite hacer lo que es la importación. Para que funcione esto, recuerden que siempre el archivo al cual yo quiero invocar debe estar siempre abierto. ¿Ya? Entonces lo mismo, control barra espaciadora, doy en enter y ustedes ven que automáticamente ya se hizo el tema de la importación. ¿Sí? Lo mismo, voy con los siguientes métodos. 2, 3, 4 y 5. Eso quiere decir que yo debo tener en este momento 5 métodos que se acaban de realizar el proceso de importación. ¿Sí? Vamos a verificar. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 métodos que obviamente están siendo requeridos desde el controlador. Perfecto. Listo. Una vez que ya se tiene realizado todo el proceso de lo que es los controladores, el tema de las rutas, entonces ahora sí necesitamos realizar lo siguiente. Importar nuestro archivo de rutas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo mismo como se lo ha realizado previamente. Esto lo tenemos que realizar. Cerramos src, server, y ahora nos vamos al apartado de rutas. Y aquí está. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues obviamente importar nuestro archivo de rutas. Si ustedes ven, esto tiene cada vez lógica como tal. ¿Por qué? Porque a la final de cuentas, ¿qué es lo que hace? Siempre se tiene lo que es un controlador, siempre se tiene lo que es una ruta y esto se debe siempre invocar en el archivo server.js, ¿sí? Entonces, hagamos solo el ejemplo de este último archivo que se acabó de crear, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de crear? Primero, nuestro controlador, user controller. Adicional a ello, este user controller tiene lo que es una ruta, que sería user.routes. Estos dos archivos están siempre ligados, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Este último archivo user.routes debe estar invocado dentro de server, de esta manera, ¿sí? Y ahí está. Entonces, si ustedes ven, este es el flujo completo de cómo siempre se ha realizado tanto para el portafolio o como para index controllers, ¿sí? Entonces, eso deben tener siempre en cuenta. Listo. Cerramos todo acá y vamos a continuar.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues como ya tenemos toda la estructura necesaria, ahora sí podemos en este caso revisar cada una de las rutas para ver si está respondiendo con la página correspondiente. ¿Cómo lo hacemos? SRC, vamos a las rutas, User Routes. Eso quiere decir que nosotros vamos a probar esta primera ruta. User Register, slash, User Register. Ustedes van a ver que se queda nuevamente pensando, aquí me dice que no puede acceder y tiene razón porque en este caso no hemos inicializado nuestro servidor. ¿Cómo hacemos? Control Ñ y ahora sí ejecutamos npm rundev. Esperemos que se inicialice. Perfecto. Está todo funcionando. Cerramos y ahora sí lo que hacemos es F5. Y miren, automáticamente lo que está pasando por detrás es que el usuario digita una URL. Eso lo que hace por detrás es llegar a una ruta y por supuesto dispara el respectivo controlador. En este caso, nuestro controlador, ¿qué es lo que va a hacer? Es mostrar una vista que se llama Register Form. Perfecto. Vamos a ver con el login. Perfecto. Y vemos que está funcionando correctamente. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros ya verificamos que tenemos lo que sería en este caso las dos vistas, tanto Register y la parte de login. Muy bien. Vamos a trabajar ahora sí con la lógica del registro, ¿sí? Para que cada uno de los usuarios que quieran utilizar esta plataforma se puedan registrar y tener sus propios portafolios. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. En nuestro controlador vamos a importar el modelo de usuario. Cerramos todo, nos damos a SRC y nos damos, en este caso, a nuestro controlador, User Controller, ¿ya? Como vamos ya a interactuar con la base de datos, entonces nosotros lo que vamos a requerir es la importación del modelo. Perfecto. Y recuerden que nuestro modelo lo tenemos en el directorio models y aquí está, user, ¿sí? Entonces aquí está toda la lógica necesaria de lo que es la creación de nuestro modelo a partir de un esquema proporcionado. Listo. Entonces recuerden, cada vez que ustedes van a trabajar ya con la base de datos, es necesario que hagan la importación del modelo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos al método register new user y vamos a trabajar en la lógica necesaria. ¿Ya? Entonces, lo mismo, vamos al método register new user, que es lo que nosotros tenemos acá, y vamos a trabajar en la lógica. ¿Cuál es esta lógica o qué es lo que trae internamente este método? Como primer punto, lo que estamos haciendo es obtener los datos del request.body. ¿Ya? Recuerden que primero mandamos un formulario y necesitamos capturar la información. ¿Sí? Vamos a la ruta register y aquí está. Nosotros necesitamos capturar la información que viene en cada uno de estos 4 inputs. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues obviamente hacemos el tema de obtener y a la vez desestructurar. ¿Ya? ¿Qué hacemos a continuación? A continuación hacemos aquí ya un proceso de pequeñas validaciones. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es validar si todos los campos están llenos. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo, recuerden que esto es un objeto y tenemos el método included. Esto lo que nos va a hacer es automáticamente verificar si es que algún elemento está vacío y si es así, vamos a hacer el tema de el return. ¿Qué vamos a responder? Res.send, lo sentimos, debe llenar todos los campos. ¿Sí? Este es como decir una primera validación. Otra validación sería en este caso el tema de validar la contraseña o las contraseñas. Listo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Pues obviamente verificar tanto que si este password que estoy ingresando es exactamente el mismo con el confirm password. ¿Sí? Listo. De esta manera lo que se hace es el tema de hacer una
consulta, ¿sí? Entonces, aquí lo que se va a hacer es consultar a la base de datos para obtener un usuario en base al email, ¿sí? Listo. Entonces, esto es lo que se realiza aquí. Se hace una consulta a la base de datos para obtener un usuario en base al email, ¿sí? Esto lo que hace es automáticamente almacenarse ese usuario en esta variable, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer en este caso? La verificación, ¿sí? Vamos a verificar si el usuario ya se encuentra registrado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso lo que nosotros queremos hacer única y exclusivamente registrar nuevos usuarios. Si ya tenemos un usuario que ya ha sido previamente registrado, entonces aquí estamos controlando esta lógica. De decir, si es que ese usuario ya existe, entonces decimos, ese email ya se encuentra registrado, ¿sí? Caso contrario, eso lo que vamos a hacer es crear una nueva instancia para, para crear un nuevo usuario. Listo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos obviamente creando una nueva instancia para crear o para registrar un nuevo usuario, ¿sí? Entonces, lo mismo. Esta línea de código es lo mismo como se hizo en la parte del portafolio. Creamos una instancia del portafolio y con los datos del request.body, pues se hace el proceso de registrar un portafolio. En este caso, como no vamos a registrar un portafolio, vamos a registrar un usuario, sería de esta manera. Y luego lo que vamos a hacer es encriptar el password. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Pues obviamente cuando el usuario ya se crea en la base de datos, adicional a ello o en paralelo, también vamos a hacer el tema de encriptar el password. ¿De dónde viene toda esta información? Ustedes van a decir, este new user corresponde a lo que nosotros tenemos en este apartado. Y aquí viene este método que se llama encrypt password. La pregunta es, ¿de dónde se está jalando este método? Pues obviamente está viniendo dentro de lo que es el modelo. Y recuerden que como parte del modelo habíamos trabajado en la creación de dos métodos. Un método para poder encriptar el password y otro método para poder verificar si el password es el mismo que está ingresado en la base de datos. Y aquí estamos haciendo toda esa lógica necesaria y aquí está el nombre de este método, encrypt password. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Llamar al método encrypt password y le estamos pasando el password que está el usuario ingresando como parte de el request.body. ¿Sí? Listo. Y por último, lo que hacemos es guardar en base de datos. Listo. Y cuando ya el usuario se registre, lo que vamos a hacer es el tema de redireccionar a la vista login. Perfecto. Listo. Eso sería todo en lo que es la parte de la lógica necesaria para poder crear un nuevo usuario en nuestro sistema. Listo. Entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer a continuación. Y ahora sí, como ustedes ven, vamos a hacer el tema de el registro. Listo. Entonces, voy a hacer un F5. Perfecto. Voy aquí a colocar nombre, un email, un password y otro password. Perfecto. Voy a dar clic en enviar y ustedes ven que automáticamente me redireccionó a la vista login. Pero ¿cómo sabemos de que realmente ese usuario ha sido registrado? Pues lo podemos comprobar ingresando en MongoDB Compass. Esperamos un momento, nos conectamos y ahora sí. Y aquí vemos que ahora tenemos una nueva colección. Esta colección se llama Users. Y si ustedes ven automáticamente por cada colección
se crea un nuevo documento. Y aquí está la información que se acaba de registrar. ¿Sí? Tenemos lo que es el nombre, el email y también la contraseña que ha sido encriptada. Perfecto, entonces con esto nosotros ya verificamos que realmente sí, el usuario ha sido registrado. También nosotros podemos verificar si obviamente estas validaciones se están ejecutando. Entonces, esta primera validación era para ver que todos los campos deben estar completos. Hagamos la prueba. Si nosotros vamos nuevamente a la parte de Register y doy clic en enviar, ustedes ven que aquí me dice lo sentimos, todos los campos deben ser completados. Perfecto. Que también podemos verificar el tema de lo que es las contraseñas, ¿sí? Entonces, lo mismo, regresamos, aquí podemos poner exactamente lo mismo, si le pongo 1, 2, 3, 4, 5, y aquí le puedo poner cualquier otra cosa, ustedes a simple vista ven que las contraseñas no coinciden, y podemos corroborar, y aquí me dice, lo sentimos, las contraseñas no coinciden, perfecto. ¿Y qué pasa si es que el usuario ya está registrado en la base de datos? Recuerden que esta era la siguiente validación, ¿sí? En donde si es que vemos que el usuario ya está registrado, entonces nosotros le vamos a decir que el email ya se encuentra registrado. Entonces aquí le pongo la contraseña, perfecto. Y miren, ¿sí? Lo sentimos, el email ya se encuentra registrado. Entonces vemos que sí, evidentemente cada una de las validaciones está funcionando correctamente, ¿sí? Listo. Entonces, como ya tenemos el proceso de registro, pues ahora sí vamos a ver con el tema de la lógica del login, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Ahora sí vamos a trabajar con lo que es la parte de Passport.js. Como ya les había comentado, en este caso, Passport.js es una librería que nos va a permitir fácilmente poder establecer lo que son estrategias de registro e inicio de sesión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, en este caso, es trabajar con diferentes estrategias, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, aquí nosotros tenemos diferentes estrategias. ¿Cuáles son las diferentes estrategias que Passport.js proporciona? Son a través de autenticación con redes sociales, también tenemos lo que es con redes sociales y también tenemos lo que sería el passport local, que sería únicamente con lo que es el formulario. Y también tenemos otro tipo de estrategias, ¿sí? Pero en este caso el que vamos a utilizar es utilizando lo que es el passport local con el clásico usuario y contraseña, ¿no? Listo. Entonces, igual toda esta información o toda esta documentación se encuentra bien detallada con sus respectivos enlaces, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar que tenemos lo que es la estrategia de usuario y password. Aquí nos dice que el primer paso, lo que se requiere es hacer la instalación, que eso obviamente ya lo hicimos al inicio. Y aquí nos dice cómo nosotros debemos hacer el tema de la configuración, ¿sí? Cómo establecer esta estrategia utilizando lo que es usuario y password, ¿sí? Listo. Entonces vamos a trabajar con lo que es la creación de un archivo passport dentro del directorio config, ¿no? Entonces lo mismo, cierro todo. ¿Y qué es lo que hay que realizar? Nos vamos al directorio config, porque son configuraciones que yo voy a realizar este momento. Clic derecho, nuevo archivo, y voy a crear un archivo llamado passport.js. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Aquí vamos a trabajar en este caso con la creación de lo que sería la estrategia. ¿Qué tipo de estrategia vamos a utilizar? ¿Sí? Para lo cual vamos a hacer como primer punto es importar Passport, ¿sí? La librería que en este caso nos va a permitir trabajar con el proceso de inicio de sesión. Y a continuación, lo que nosotros vamos a requerir también es importar el modelo. Listo. Esas son las dos importaciones que se requiere al inicio. A continuación, aquí vamos a establecer la estrategia. ¿Ya? Listo. Aquí se está realizando lo que es el tema de establecer el tipo de estrategia que se quiere utilizar. Yo les había dicho que en este caso la estrategia va a ser una estrategia local utilizando lo que es usuario y contraseña, ¿ya?
Y aquí vamos a trabajar en lo que es establecer directamente la parte ya de la configuración. ¿Sí? Entonces aquí comenzamos con la configuración de la estrategia. Listo. Aquí estamos estableciendo directamente la estrategia que va a utilizar email y contraseña. ¿Sí? Aquí ustedes ven que a continuación tenemos un método que es de forma asíncrona y ustedes van a ver que tenemos el email, el password y también tenemos una palabrita que es DOM. Este DOM, hagan en cuenta que es casi como el middleware cuando vimos la parte de el next, que lo que hace es, ¿qué pasa si es que el email y el password están correctos? Entonces, a continuación se ejecuta cierta acción. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este primer punto? Vamos a hacer una consulta a la base de datos para obtener el usuario en base al email. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer en este caso una verificación. Verificar si existe el usuario. Perfecto. Si en el caso de que el usuario no existe, pues obviamente le vamos a mandar un mensaje diciendo de que el usuario no se encuentra registrado. Y a continuación lo que vamos a hacer es verificar la contraseña. Listo. Y por último, lo que vamos a hacer es validar o verificar también. Aquí lo que vamos a verificar la contraseña del formulario versus la de versus de la base de datos. Perfecto. Y aquí lo que hacemos es verificar si coinciden. En el caso de que no coincidan, pues directamente lo que hacemos es mandarle un mensaje de error, ¿sí? Y por último, lo que hacemos es mandar el usuario. Listo. Entonces, esto se requiere realizar para nosotros poder primero consultar el usuario en la base de datos, verificar si es que el usuario existe y si no existe, pues le mandar un mensaje diciendo que el usuario no está registrado en la base de datos y luego lo que hacemos es verificar tanto la contraseña del formulario versus la contraseña que se está almacenada en la base de datos. De la misma manera, ustedes van a ver que tenemos este método que se llama Match Password. ¿Y de dónde viene? Pues obviamente nosotros habíamos establecido eso en el modelo. Y aquí está. Este es el método Match Password, que lo que hace es automáticamente verificar si el password ingresado del formulario es el mismo que se tiene almacenado en la base de datos. Si es que esto es correcto, pues obviamente continúa el proceso. Caso contrario, si existe algún error, pues aquí le decimos que el password no coincide. Si todo sale correctamente y no hay ningún inconveniente, entonces lo que hacemos es ejecutar este método DOM y mandamos el usuario, ¿sí? Entonces, igual, como yo les había comentado en este caso, todo este tema, esta estrategia local, todo lo pueden encontrar directamente en la parte de Passport, ¿sí? Igual yo les había comentado que aquí, si ustedes ven, es justo lo que estamos haciendo, ¿sí? Si ustedes ven, estamos siguiendo directamente lo que nos dice el código de ejemplo o el código plantilla que ya nos da directamente, ¿sí? Entonces, este es casi como un scaffolding de lo que ya nos da directamente, como que lo de qué es lo que nosotros debemos implementar, ¿sí? Listo, entonces ya con esto tenemos toda la información. Igualmente aquí nos deja todo bien detallado, cómo nosotros debemos en este caso retornar toda la información. Si ustedes ven, aquí directamente lo que está haciendo es retornar lo que es la información nula, que es de lo que no se va a ejecutar, y si es que todo está correcto, retornaría el usuario. ¿Sí? Listo. Continuamos y vamos a trabajar con lo que es el siguiente archivo, ¿sí? Nos vamos en este caso al server para hacer en este caso las configuraciones necesarias, ¿sí? Entonces, lo mismo, nos vamos al archivo server, ¿sí? Entonces, vamos por acá, cerramos todo esto, ya hicimos todas las configuraciones y ahora sí nos vamos a nuestro server
Y en la parte superior vamos a hacer el tema de importar passport. Listo. Hacemos lo que es la importación de passport y luego nos vamos a la parte de las inicializaciones, ¿sí? Entonces lo mismo, aquí están las inicializaciones y recuerden, nosotros teníamos un archivo que era passport.js, ¿sí? Este archivo que ustedes ven aquí automáticamente es el que nosotros vamos a invocar y que vamos a requerir como inicialización, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni bien la aplicación se comience a ejecutar, yo ya quiero que automáticamente este archivo se inicialice. Listo. Continuamos y vamos a trabajar en la sección de el middleware, ¿sí? Entonces lo mismo, vamos a trabajar en la parte de lo que es el middleware, bajamos y ahora sí. Y aquí lo que estamos haciendo es establecer la parte, la sesión del usuario, ¿no? Aquí viene la parte de la inicialización. Y aquí lo que vamos a hacer es mantener la sesión del usuario, ¿sí? Recuerden que cada vez que un usuario se registra, se debe obviamente mantener su sesión, ¿sí? Entonces, lo mismo, con esto lo que estamos haciendo es establecer las configuraciones necesarias, ¿sí? Listo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a requerir? Igualmente nosotros verificamos que todo esté bien. Algo que me había faltado es en el archivo passport.js, es la parte de serializar, ¿sí? Entonces lo mismo, regresamos al archivo config y me había olvidado estos dos métodos. Estos dos métodos son muy importantes. ¿Por qué? Porque este método lo que va a hacer es realizar el proceso de serializar el usuario, ¿sí? Recuerden que inicialmente nosotros ya obtenemos un usuario a partir de esta consulta. Cuando llega a este método, automáticamente lo que hace es el proceso de serializar. Recuerden, algo viéndole fácil, es como que toda esta información viene de esta manera, ¿sí? Mientras que acá arriba tenemos toda la información del usuario que viene directamente desde la base de datos, nosotros hacemos el proceso de serializar, ¿ya? ¿Y cómo lo serializamos? A través de lo que es el user.id, ¿sí? Y luego, si es que en algún momento nosotros requerimos la información del usuario, entonces hacemos el proceso contrario. Aquí lo que voy a hacer es realizar el proceso de deserializar. ¿Ya? Bien. El usuario. Listo. Entonces, ahí tenemos toda la información, ¿sí? Entonces, este método me permite serializar, es como que encriptar la información del usuario y en cambio, la información que está encriptada del usuario me va a permitir, en cambio, poder ser visualizada de una mejor manera. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo mismo. Bajamos y ahora sí, esto ya lo habíamos hecho y ahora sí, nos vamos a la parte de nuestro controlador, ¿sí? Entonces, nos vamos a nuestro controlador. Regresamos por acá, cerramos y ahora sí, SRC, controllers y nos damos a user controller. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Lo mismo, vamos a hacer la parte de lo que es la importación de passport, ¿sí? Perfecto, ¿ya? Y ahora sí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros tenemos dos formas de poder iniciar sesión. Igual ustedes pueden probar, con cualquiera de las dos funciona, no hay ningún inconveniente. Puede ser en este caso esta primera forma que les dejé aquí comentada o utilizando lo que es la forma que es con Passport.js, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a la parte de lo que sería el login user para poder hacer el proceso de inicio de sesión, ¿sí? Entonces lo mismo, bajamos y aquí estaría, ¿sí? Login user. Entonces, reemplazamos este método, utilizamos lo que es passport.js y utilizamos el método authenticate.
¿sí? Recuerden que aquí utilizamos lo que es la estrategia local y aquí trabajamos en este caso como que fuera estos dos enlaces, en donde si todo sale ok, entonces automáticamente, pero si todo sale mal, se le redireccionar al login, ¿ya? Pero en el caso de que si todo sale bien, entonces lo que se va a hacer es redireccionar a, a la vista de portafolios. Perfecto. Y eso sería todo en lo que hay que hacer el tema de esta estrategia, ¿sí? Como yo les había dicho, recuerden que todos y cada uno de estos métodos está bastante detallado porque está aquí toda la información de cómo se debe trabajar directamente con el tema de la sesión, el passport local y todo lo demás, ¿sí? Por ejemplo, si queremos ver este método, que ahorita lo vamos a implementar, aquí nos dice el tema de la autenticación, cómo se lo debe realizar. Y miren, aquí está. Se trabaja en una ruta y aquí está la implementación de Passport y el método Authenticate Local. Y aquí nosotros estamos estableciendo como que esas dos redirecciones. ¿Qué pasa si es que por haber circunstancias falla algo? Pues se le redirecciona a login. Caso contrario, se le redirecciona a una página que obviamente ya sería el tema de un dashboard. ¿Ya? Listo. Entonces, cerramos todo esto y ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a verificar. Perfecto, entonces vamos a verificar si todo está correctamente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la parte de lo que es nuestro login. Regresamos a la parte de nuestro login. Vamos a verificar. Parece que tenemos un pequeño problema. ¿Ya? Control ñ. Para ver en este caso nuestra terminal. ¿Ya? Aquí verificamos que está todo bien. No hay ningún inconveniente. Aquí está. ¿Sí? App use session. ¿Sí? Aquí me dice que session no está definida y obviamente pues donde lo podemos en este caso verificar o corroborar. Esto aquí nos dice en el server JS. ¿Sí? Entonces lo mismo. Cerramos src, server y ahora sí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Aquí nos dice en el app.use session. Aquí es donde nos dice que está habiendo un pequeño inconveniente, que este session no está como que inicializado, ¿sí? Igualmente aquí nosotros le podemos como que un poquito más a detalle verificar dónde nos está dando el error. Nos dice que en este caso es en la parte de la línea número 48, ¿sí? Entonces vamos a ver, puede ser que nos faltó alguna configuración extra como tal, ¿sí? Entonces lo que hacemos es subimos, vamos a verificar si es que todo lo realizamos correctamente. Aquí viene la lógica de login. Perfecto. Aquí está la estrategia. Está configurado todo. Y nos vamos a la parte de lo que sería nuestro server. ¿Ya? Entonces lo mismo. Aquí hacemos todas las configuraciones necesarias. Aquí hacemos el tema de lo que es nuestro require. Y hacemos el tema de lo que es nuestro middleware. ¿Sí? Aquí hay que verificar que hacemos la instalación de npm express session. Perfecto, aquí está. Esto es lo que nos faltó. ¿Sí? Nos olvidó, perdón, se me olvidó hacer la parte de guardar la sesión. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Cerramos, control C, npm express session. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Express Session hasta que se haga el proceso de instalación? Igualmente les dejé el enlace a la documentación. Y aquí lo que hace directamente este paquete o este módulo es mantener la sesión del usuario como tal, ¿sí? Y miren, este paquete lo que va a hacer es crear una sesión del usuario, ¿sí? A través de lo que es un middleware, ¿sí? ¿Ya? Como dice aquí, nota, la sesión o la información de la sesión no es guardada en la cookie en sí, solo lo que nos va a dar es un ID de sesión, ¿sí? El ID de la sesión que puede ser almacenada en el lado del servidor. Y ahí recae aún más
el tema de este gráfico que yo les había mostrado al inicio. Miren, este es el escenario que se va a realizar en este momento. Si ustedes ven, esto es lo que va a pasar. El usuario inicia sesión. Cuando inicia sesión automáticamente con el usuario y la contraseña, entonces el servidor lo que le va a dar es un ID de sesión. Y con este ID de sesión le va a permitir automáticamente poder ingresar a las demás vistas como tal, ¿sí? Y lo que va a hacer es responder con la data necesaria, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, ahora sí, una vez que ya tenemos todo listo, vamos a hacer el tema de la verificación para ver que todo esté correctamente, ¿sí? Entonces, nos quedamos aquí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente levantamos nuestro servidor, npm rundev, perfecto. Listo. Ahora sí, vamos a la parte de lo que es nuestro login. Verificamos. Aquí me dice sesión no está definida. Vamos a ver qué es lo que pasó. Parece que no se ha hecho la instalación. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Ya? Entonces lo mismo, no hay ningún problema. Aquí hacemos la parte de hacer la instalación. Ah, ya, perdón. Parece que me he olvidado de importar session. ¿Ya? Entonces lo mismo. Aquí está, perdón, solo he hecho la importación de paso. Me falta hacer la parte de importar session. Ya, listo. Ahora sí. Perfecto. Verificamos. Ahora sí. Está todo bien. No hay ningún inconveniente. Base de datos conectado. Servidor está inicializado. F5. Y ahora sí. Listo. Como nosotros ya tenemos un usuario que está registrado en la base de datos, entonces vamos a hacer el proceso de login. ¿Ya? Entonces lo mismo. Vamos a poner aquí, en este caso, el nombre completo. Vamos a poner su contraseña. El email, perdón, y ahora sí. ¿Ya? Y miren, aquí me dice que los passwords no coinciden. Perfecto, estamos viendo que la validación está funcionando correctamente. ¿Ya? Entonces lo reponemos y miren, cómo automáticamente me redirecciona a la vista de portafolios. ¿Por qué? Porque en este caso el usuario ya inició sesión y automáticamente pues me redirecciona a la vista de portafolios. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que en este caso nosotros volvemos a hacer el proceso de login? ¿Sí? Entonces, en este caso sería user login. Y le mandamos un usuario que no existe. ¿Sí? Vamos a mandar en este caso el usuario Juan. Vamos a poner en este caso Juan, @gmail, y le ponemos un password. Si ustedes ven este usuario Juan, yo no tengo registrado una base de datos. Entonces, si nosotros mandamos login, miren, lo sentimos, el email no se encuentra registrado. Perfecto, vemos que sí está funcionando el proceso de lo que es Passport. Porque recuerden que toda esta lógica o estas validaciones se las realiza en el archivo config como tal, ¿sí? Y listo. De esta manera ya vemos que automáticamente el usuario pues no está registrado y manda el mensaje correspondiente. Listo. Pero ¿qué pasa si es que ahora sí le mando un usuario que sí exista? ¿Sí? Entonces le mando, acá le mando con su email y le mando directamente la contraseña. ¿Sí? Damos clic en enviar y ustedes ven que automáticamente me carga la vista de portafolios. ¿Sí? Algo adicional a ello es que, como ustedes vieron, ahorita estábamos haciendo la parte de generar una sesión para el usuario. ¿Dónde podemos ver esa sesión del usuario? Fácil, nos vamos a la parte donde dice aplicación y aquí directamente nos vamos a la parte de lo que es Session Storage. ¿Ya? Y ustedes ven que automáticamente aquí se van a almacenar todas y cada una de las sesiones del usuario que vaya a ir persistiendo, ¿sí? Igualmente, si nosotros vamos a abrir por acá, y aquí está, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que automáticamente el usuario se registra, luego el usuario inicia sesión y cuando inicia sesión, automáticamente le da un ID. Este ID es prácticamente toda la información que está relacionada al usuario y que previamente, como ustedes saben, está enviada a través de lo que es un ID. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la sesión del usuario.
¿sí? Listo. Entonces, como vemos que ya está funcionando, pues podemos continuar con lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a hacer el tema de lo que es la parte de la lógica del hogar y el menú de navegación. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar lo que son variables globales, ¿sí? Entonces, ya sabemos que podemos utilizar estas variables globales. Entonces, nos vamos a nuestro archivo server y aquí tenemos una parte de variables globales, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando el app.use. Recuerden que el use era un middleware. ¿Qué es lo que estoy haciendo? El request, el response y el next. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Estoy diciendo, si es que existe un usuario que ya está registrado y que está iniciado sesión, entonces manda la información. Caso contrario, lo que vamos a hacer es mandar un null. Y el next, recuerden que lo que hace es automáticamente continuar para las siguientes rutas como tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí en lo que es el apartado de variables globales, ¿sí? Recuerden que lo que nosotros tenemos, este res.locals, es prácticamente la información local, ¿sí? Lo que estoy diciendo es, por favor, de esta información local, quiero que obtengas la información del usuario, ¿sí? Igualmente, nosotros lo podemos igualmente verificar con el res.locals.user. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí lo que estoy haciendo es establecer una variable local, ¿sí? Hagan de cuenta que es casi como que estuviera haciendo esto de aquí. Una variable que se llama const.res.locals.user, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Y que su valor, en este caso, va a ser del request user.name, ¿sí? Eso, ¿ya? Entonces, al ser en este caso una variable global, lo utilizamos con res.locals.use, ¿sí? En este caso, del request.user, ya estoy obteniendo la información. Ojo, cuando inicia sesión el usuario, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo hago lo siguiente, del request.user y nada más, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que se ejecuta en esta parte, ¿ya? Entonces, lo mismo, control ñ, verificamos y ahora sí, F5 y vamos a ver, ¿sí? Y ustedes ven que aquí me dice que está dándome ahorita undefined, pero ¿qué pasa si es que yo hago el proceso de inicio de sesión? User login, ¿ya? Entonces lo mismo, verificamos acá, perfecto, tenemos undefined y ahora sí vamos a cargar la información. Le cogemos el email, enviamos y ahora sí, vamos a verificar y aquí está. Como ustedes ven, automáticamente me está cargando toda la información del usuario que está iniciando sesión en este momento, ¿sí? Entonces, este console.log viene a ser toda la información que nosotros tenemos en este momento, ¿sí? ¿Y por qué hago esto? Porque obviamente lo que yo voy a hacer es establecer, como dice el nombre, una variable local y el contenido o el valor que se va a asociar va a ser directamente esta información, que sería lo que tenemos acá. Si es que existe, coloca. Caso contrario, si no existe, le coloca el valor de null. Ya, listo. Ahora sí, continuamos y vamos a seguir con el proceso de el tema de logout. ¿Ya? Entonces, lo mismo para el tema de lo que es el logout, lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a nuestro controlador, cerramos esto y nos vamos al método correspondiente. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. Aquí vamos a hacer el proceso de logout. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Del request.logout. Estamos ya igualmente utilizando un método que es propio de Passport. Y lo que estamos diciendo, si existe algún error, vamos a mandar un error. Caso contrario, lo que vamos a hacer es redireccionar a la vista principal o a la vista home, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está haciendo aquí con el logout. Igual, recuerden, yo les dejé igualmente el enlace para que igualmente ustedes vean y aquí está cómo funcionaría el tema de un logout, ¿sí? Como les había comentado, es muy importante que ustedes sigan la documentación porque la documentación siempre nos dan ejemplos y nos guían para poder implementar tal y cual como ellos lo requieren. Listo, ¿qué vamos a trabajar en la vista? En la vista de navigation, recuerden que nosotros habíamos tenido, era un partials
Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a la parte de partial, cerramos todo y voy a SRC, me voy a la parte de vista, partials y navigation. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy en este caso a trabajar en lo siguiente, ¿sí? Es el mismo menú de navegación, sino que aquí va a cambiar algo importante. ¿Qué es lo que va a cambiar? Es prácticamente que vamos a utilizar ahora un condicional, un if. ¿Y qué es lo que yo voy a decir? Si es que en este caso existe un usuario, entonces lo que yo voy a hacer es cargar la información del usuario, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos una variable local que era request.local.user, entonces esa es la variable que estoy leyendo en este momento, ¿sí? Caso contrario, en este caso, si no existe el usuario, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Colocar este else, ¿sí? Para que demuestre toda la información que sería un about, el tema de contact, user login y el tema de lo que es el user register, ¿sí? Eso es lo que se está haciendo con esta parte de lo que es estos handlebars, ¿sí? Recuerden que todo esto igualmente les dejo un enlace para que igualmente ustedes lo puedan revisar y aquí está cómo funciona un if else. Listo, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Igualmente nosotros podemos verificar. Entonces, lo mismo, user login, aquí está, perfecto. Hacemos el proceso de inicio de sesión, vamos en este caso acá, y ahora sí, inicio, y miren cómo automáticamente cambió la parte de nuestro NAPA. ¿Por qué? Porque ahora, al ya tener un usuario que inicia sesión, entonces automáticamente nosotros podemos modificar esta vista, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, listo. Y si quiero hacer el tema de logout, doy clic y miren cómo automáticamente cambia también este menú de navegación. ¿Por qué? Porque en este caso, aquí ya no tengo un usuario que inicia sesión, pero si yo me voy a la parte de lo que es login, inicio sesión, y miren cómo automáticamente ya me carga la información del usuario, ¿sí? ¿De dónde nosotros podemos verificar esta información, este enlace, este nombre y este botón? Obviamente en el menú de navegación. Vamos a verificar. Vamos al menú de navegación y aquí estoy diciendo, si existe un usuario, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. Primero voy a mostrar un enlace que sea a la vista portafolios. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar en este caso la información del usuario y a continuación lo que voy a hacer es mostrar la parte de el botón de logout, ¿sí? Y ahí está toda la información que nosotros estamos obteniendo. Recuerden que esta variable user que le estoy marcando en este momento, esta de aquí y esta de acá, vienen de lo que nosotros hicimos la configuración en el server. src, server, y aquí está. res.local.user, ¿sí? Esta variable user es la que tiene directamente el nombre, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí tenemos la información, ¿sí? Listo. ¿Qué pasa si es que en este caso no quiero la información de lo que sería el ID? Quiero, por ejemplo, perdón, no quiero el nombre, quiero el email. Entonces lo que haríamos es, en vez del nombre, le colocamos la parte del email. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Que cuando yo inicie sesión, con Cabernet Arte, pongo en este caso el email, pongo el password y ahora en este caso, en vez de mostrarme el nombre del usuario, pues me está mostrando lo que sería el email del usuario. ¿Sí? Listo. Pero como digo, eso ya depende qué información ustedes quieran cargar. ¿Ya? Entonces, en este caso, como me interesa el nombre, coloco el name. Listo. Bajamos y ahora sí vamos a ver el tema de protección de rutas. Es muy importante que ustedes sepan que necesitamos proteger rutas. ¿Por qué? Porque miren el escenario de lo que está pasando actualmente. Aparentemente, si yo me voy a la parte de lo que es user login, ¿sí? Aquí vemos, tenemos el formulario de inicio de sesión, pero ¿qué pasa si es que en este caso yo sé cuál es la ruta y coloco en este caso portafolios?
que es la que tenemos acá, miren, pude iniciar sesión y obviamente pues no tuve que pasar por un proceso de formulario de login. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Hay que proteger rutas, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo hacer el tema de proteger cada una de estas rutas como tal, ¿sí? Para que no pase en este caso lo que nosotros estamos viendo. O por ejemplo, miren, ¿qué pasa si yo me voy a esta ruta? A la, miren, si ven, puedo crear un portafolio y eso no debería pasar porque necesito primero iniciar sesión y crear un nuevo portafolio, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo hacer la protección de rutas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este caso? Nos vamos a la parte de la creación de un helper, ¿ya? Entonces, nos vamos al directorio helpers, ¿sí? Que tenemos acá, src, helpers, y ahora sí, nuevo archivo, y vamos a crear uno que diga validateout.js. El nombre puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a trabajar con la creación de nuestro helper, ¿ya? Lo que estamos haciendo aquí es crear un método para validar la protección de rutas y a la vez exportar la función, ¿ya? Listo, eso es lo que estamos haciendo. Estoy primero creando un método para poder validar la protección de rutas y a la vez también estoy haciendo el proceso de exportar, ¿sí? Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? En este caso, aquí vamos a hacer es validar si existe una autenticación, ¿sí? Si existe en este caso la autenticación, entonces lo que se realiza es el proceso de continuar, ¿ya? Caso contrario, lo que se realiza es el proceso de dirigir o redireccionar al login. Listo. Eso es lo que se está realizando, ¿sí? Recuerden del request.isAuthenticates. Este es un método propio de Express que lo que hace es verificar si es que existe una autenticación, ¿sí? Igualmente, esto yo les dejé aquí un artículo donde nos menciona específicamente este método, ¿sí? Igualmente, si abrimos, aquí nos dice cómo se puede hacer el tema de implementar autenticación utilizando PASP, ¿sí? Y si ustedes verifican el método, aquí está, ¿sí? Request.isAuthenticated, ¿sí? Este es un método o una función que va a proteger las rutas como tal, ¿sí? Entonces aquí nos dice cómo nosotros podemos hacer su implementación y lo mismo, si ustedes ven, es fácil. Esto prácticamente es casi como un valor booleano que lo que nos dice si esto es true, entonces continúa. Caso contrario, redireccionale pues obviamente a una vista que no tenga acceso, ¿sí? Listo. Una vez que ya tenemos esto, pues solo nos queda hacer su implementación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como estamos haciendo el proceso de exportar esta función, necesitamos hacer su importación. ¿Dónde vamos a hacer la importación? Obviamente en las rutas correspondientes, que en este caso sería en portafolio routes, ¿ya? Entonces, lo mismo, cerramos SRC, nos vamos a la parte de rutas y nos vamos a portafolio routes. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos, en este caso, a hacer la parte de importar el método, ¿ya? Y ahí está. ¿Qué método? Específica método, el método isAuthenticated, ¿ya? Recuerden que esto viene de helpers validate out, ¿ya? Y ahora sí, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues establecer en qué rutas quiero proteger. En este caso, todas las rutas que tienen que ver con el portafolio, las voy a proteger, ¿ya? ¿Y cómo se realiza? Con este método y le colocamos en la mitad. ¿De dónde? De lo que tiene que ver la ruta
Vamos a colocar con otro color. Esto lo vamos a colocar en medio de la ruta y en medio del controlador. Aquí está, ¿sí? Entonces tenemos acá nuestro controlador y tenemos acá nuestra ruta. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a colocar nuestro middleware personalizado, ¿sí? Este middleware lo que va a hacer es proteger cada una de las diferentes rutas como tal. ¿Listo? Y hacemos lo mismo. Colocamos acá, colocamos, 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 colocamos. Y por último, listo. Ya. De esta forma, lo que nosotros estamos haciendo es proteger a cada una de estas rutas. Eso quiere decir que ahora sí, si alguien quiere ingresar a una ruta, pues tiene que pasar obviamente por este método que se está pintando, ¿sí? Que es el isAuthenticated, ¿ya? Listo, vamos a verificar y ahora nosotros podemos ver claramente, ¿sí? Ahora sí, si nosotros queremos ir a una ruta que es portafolio A, miren, cómo automáticamente ya no puedo ingresar, ¿sí? O si quiero ingresar a la ruta portafolios, miren, automáticamente me redirecciona ahora a la vista, ¿sí? De login. ¿Por qué? Porque en este caso ahora sí todas y cada una de esas vistas están protegidas. ¿Y cómo puedo acceder? Obviamente debe haber una sesión. Iniciamos sesión y ahora sí, como ustedes ven, pues ingresamos directamente, ¿sí? Entonces lo mismo, igual si nosotros queremos ir a la parte de lo que es user login, ¿sí? Lo podemos regresar, ¿sí? Igualmente podemos salir y con esto ya tenemos la implementación de protección de rutas, ¿sí? ¿Qué pasa? Como yo decía, si es que yo quiero irme directamente a portafolios, a portafolio app, miren, ya no me permite, ¿sí? Listo. ¿Qué más vamos a hacer? Por último, ya para finalizar nuestro módulo, pues vamos a hacer el tema de relacionar. ¿Cómo vamos a relacionar en este caso los modelos? Yo les había dicho que en este caso, cada usuario que ahora se registra debe tener sus propios portafolios. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En el modelo portafolio, voy a crear en este caso un nuevo objeto, ¿sí? Entonces, lo mismo. Cierro, minimizo, SRC, me voy a la parte de lo que es nuestros modelos y ahora sí, en el portafolio le voy a agregar un campo más, que en este caso sería la parte de el user. Eso quiere decir que adicional al título, descripción y categoría, este portafolio va a tener un usuario asociado, ¿sí? Listo. ¿Qué hacemos a continuación? Ahora sí, lo único que tenemos que hacer es en el portafolio, ¿sí? En el método Create New Portfolio, hacer obviamente esa asociación. Entonces lo mismo, nos vamos a la parte de lo que es nuestro controlador, portafolio controller, y en este caso, en el método para poder crear este portafolio, ¿sí? Aquí sería, ¿sí? Entonces, lo mismo, create new portafolio, aquí está, perfecto. Y antes del método save, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Listo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí lo que voy a hacer es asociar el usuario que inicia sesión al portafolio. Listo. Eso es lo que estoy haciendo. Asociar al portafolio, ¿sí? El usuario que inicia sesión, ¿sí? De esta manera, lo que automáticamente es que aquí se va a agregar el usuario que creó ese portafolio, ¿sí? Listo. Con esto, continuamos. Y lo que nosotros necesitamos hacer es mostrar todos los portafolios que pertenezcan al usuario, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Directamente haciendo lo que es una consulta, ¿sí? Entonces lo mismo, esto lo tenemos que hacer donde dice render all portafolios. Entonces lo mismo, aquí, perfecto. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo, sino que la diferencia es que aquí estamos haciendo lo que es una consulta personalizada. Estoy diciendo, por favor, al listar todos y cada uno de los portafolios que pertenezcan al usuario que inicia sesión.
¿sí? Entonces vamos a modificar esto de acá, ¿sí? Lo que quiero hacer es almacenar todos los portafolios del usuario que inicia sesión en la variable y luego convertir en un objeto JSON, ¿sí? Con el método link, ¿sí? Entonces, aquí está. Utilizo el modelo portafolios, utilizo lo que es el método find y aquí lo que estoy diciendo es, por favor, búscame o lístame todos los portafolios que pertenezcan al usuario que inicia sesión y luego conviértelos en un objeto JSON. Y esto se va a almacenar en la variable portafolios. Listo. ¿Qué más? A continuación, igualmente nosotros podemos, en este caso, como decir, verificar si es que realmente está funcionando y vamos a comprobar, ¿ya? Para comprobar, igualmente podemos, como yo les había dicho, borrar todo, no hay ningún problema, porque así nosotros verificamos toda la información, vemos que la base de datos está completamente en cero. Y ahora sí, vamos a la parte del registro. Voy a registrar un nuevo usuario. Listo. Aquí el usuario ya se registró. Podemos hacer el tema de actualizar. Vemos que el usuario, perfecto, el usuario Byron Loarte está. Y voy a crear otro usuario que en este caso se llame Joe Salazar. Aquí le vamos a dar un correo, Gmail y listo. Ay, perdón, vamos a registrar. El otro usuario que voy a registrar se llama Joe Salazar. El email, Joe, listo. Perfecto. Esto quiere decir que ahora tengo dos usuarios registrados en mi aplicación. Vamos a verificar. Aquí damos F5 y miren, en este caso tengo el primer usuario, Byron Loarte, y el otro usuario, Joe Salazar. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a iniciar sesión con el primer usuario, Byron Loarte. Acá ponemos el usuario. Perfecto. Y ahora sí. Esto quiere decir que aquí he iniciado sesión con el usuario Byron Loarte y voy a crear un portafolio, ¿sí? Voy a crear un portafolio de Node.js que sea una categoría backend y que diga en este caso un web server. Perfecto. Registramos y ahora sí. Vemos que para el usuario Byron Loarte, su portafolio es Node.js. ¿Ya? Y ahora sí, voy a cerrar sesión. Voy a iniciar sesión ahora con lo que es el usuario Joe Salazar. Joe Salazar. Colocamos el correo. Y como ustedes ven, este usuario Joe Salazar no tiene ningún portafolio. Perfecto. Entonces voy a registrar un portafolio. Vamos a decir que es un proyecto de una landing page. La categoría, pongamos que en este caso sea frontend y pongamos que vamos a utilizar para lo que es HTML, CSS y JavaScript. Perfecto. Y como ustedes ven, tenemos lo mismo. Eso quiere decir que Joe Salazar tiene su portafolio para frontend, mientras que para el usuario Byron tiene su portafolio de backend. De esta manera, si nosotros regresamos a la base de datos y actualizamos, van a ver que ahora sí, este campo que dice user es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cada portafolio ahora sí le pertenece a un usuario totalmente diferente. ¿Sí? Listo. De esta manera, pues ya estamos completando esta funcionalidad y como ustedes ven, cada usuario que se registra tiene sus propios portafolios. ¿Ya? Listo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Esto ya lo revisamos y ahora lo que nos queda es únicamente para el tema de el actualizar, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer el tema de que no se puede actualizar un portafolio de un usuario distinto que inicie sesión, ¿sí? Entonces, lo mismo. Esto lo que hacemos es solo irnos al controlador, que es actualizar, portafolio controller, y vamos a hacer el tema de actualizar. ¿Dónde lo tenemos que hacer específicamente? En el método update portafolio, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Aquí lo que vamos a hacer es hacer esa validación, ¿sí? Entonces, lo mismo, vamos por acá,
Y acá hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Listo. ¿Qué estamos haciendo acá? Es obtener un portafolio en base al ID y lo que hacemos es verificar lo siguiente, que el usuario que actualice, su portafolio sea el mismo que inicie sesión. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede existir el caso siguiente. Si nosotros vamos al tema de lo que es el actualizar, ¿sí? Vamos a iniciar sesión con Byron. Y aquí está. Si nosotros damos clic en actualizar, ustedes van a ver que aquí automáticamente se crea lo que es un ID. Este es el ID de este portafolio. Pero, ¿qué pasa si es que por varias circunstancias alguien logra cambiar, en este caso, esta URL o este ID? ¿Sí? No sé, digamos, le pone, por ejemplo, tenemos GG, ¿ya? Entonces, si le dejamos, ponemos en este caso enviar, obviamente esto no debería permitir su actualización, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos que pongamos webserver with deploy, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en vez de colocar acá FC, le ponen, por ejemplo, otro ID que estamos cambiando. Entonces, si nosotros ponemos enviar, pues obviamente, pues esto no debería funcionar o no debería actualizarse en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso lo que debería hacer es solo cambiar su propio portafolio. ¿Sí? Pero en este caso, como el usuario Byron Luarte si es el mismo, entonces sí permite hacer el cambio. ¿Sí? Ahora, si yo le copio acá, control C, recuerden, este ID que es el FC le pertenece a Byron Luarte, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que yo voy ahora a el portafolio de Joe Salazar? Hagamos la prueba. Joe, miren, aquí está, voy a actualizar y le voy a poner HTML, CSS y voy a poner algo de React. Y miren esta URL. Ahora, esta URL le voy a quitar, le voy a pegar la URL, que en este caso, perdón, el ID del portafolio de Byron y no debería permitir, ¿sí? Entonces, si nosotros damos clic donde dice enviar, ¿sí? Automáticamente, pues, aquí ustedes van a ver que en este caso, nosotros tenemos el tema de la actualización, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente se está manteniendo lo que es del usuario como tal, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a hacer el tema de lo que es el logout, ¿ya? Listo. Entonces, con esto ya tenemos la parte de lo que es finalizado, todo el proceso, ¿sí? Igualmente aquí ustedes pueden verificar lo mismo, que si es que en este caso se cambia, pues ya directamente no debería directamente modificar ningún cambio, ¿sí? Listo. Entonces, cerramos. Y esto sería todo, chicos, en la parte de lo que tiene que ver el proceso de registro y la parte de login, ¿sí? Entonces, este es el flujo completo, como ustedes vieron, haciendo lo que es el ID de sesión, proteger rutas y, obviamente, permitir que cada usuario tenga su propio portafolio, ¿sí? Listo, chicos, eso sería todo. Entonces, para finalizar, recuerden que lo que nosotros tenemos que hacer, como yo les había dicho, como buenas prácticas, hacer el proceso de subir a nuestro repo, ¿sí? Entonces, lo mismo. Git init, git add, perfecto. Aquí vamos a hacer nuestro respectivo commit, -m. Y aquí vamos a poner, en este caso, registro y login. Perfecto. Y por último, hacemos lo que es el push, -u, origin, master. Listo. Esperamos y con esto se realiza el proceso de subir directamente al repositorio. Verificamos, damos F5 y ahora sí. Perfecto. Tenemos lo que es la parte del registro y login. ¿Listo, chicos? Entonces, eso sería todo en la parte de lo que tiene que ver con el proceso de inicio de sesión y luego ya vamos a continuar con el apartado de imágenes. Muchas gracias.